La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿Es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en el medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueban siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer: No es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como los dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Interesante. Siempre se busca decir que el diablo es malo y que esta serpiente supuestamente es el demonio. Digo supuestamente porque eso no está explícito, al menos no aquí. Pero es llamativo que a diferencia de Dios, la serpiente no miente. Es verdad que si comen del árbol no van a morir, y es cierto que van a conocer lo que es el bien y el mal. Ahora, como la mujer no tiene idea de lo que esto significa, no sabe que hacerle caso a Dios está bien y desobedecerlo está mal. Es más, lo que está bien o está mal no tiene ningún sentido para ella, simplemente no entiende estos conceptos. Juzgar a algo que ella haga como malo y hacerla responsable sería como querer hacerle juicio a un bebé de 2 meses porque rompió un aparato electrónico en una tienda. Es absolutamente ridículo. Lo que tampoco hay que dejar de notar es que los animales pueden hablar en esta historia, o al menos una serpiente habla y además es más inteligente que los humanos. Tiene sentido, ¿no? Sería bueno que todos aplicaran el criterio de la prueba externa de la fe cuando lean esto. A la mujer le gustó ese árbol que atraía a la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Aparentemente, el conocimiento de lo que es bueno y malo también te da vergüenza. Esto no tiene ningún sentido. Además, cabe notar que los dos comieron y no murieron, como se les había dicho, por lo tanto, ya podemos decir que su Dios les mintió. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín, a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: He oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Yahvé Dios replicó: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? ¿Este Dios venía cantando o hablando solo? No queda claro. De lo que no estoy seguro es si este Dios también está desnudo o por alguna razón tiene ropa. Además, el hombre no se había hecho un taparrabo o el que escribe la historia ya se olvidó de eso. Por otro lado, cualquier argumento sobre la omnisciencia de Dios sale por la ventana en este instante. No sabía dónde estaba el hombre y no sabía lo que había pasado. No sabía nada, básicamente. El hombre respondió: La mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Y Yahvé dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? La mujer respondió: La serpiente me engañó y he comido. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. En este punto, todos se acusan entre todos y Dios no tiene ni una pizca de escepticismo. Les cree todo y ni intenta averiguar nada. Notemos además que parece que la serpiente caminaba. Era una serpiente con patas que podía hablar. Tampoco debemos pasar por alto que ante el mínimo error de cualquiera, el castigo es la tortura, no solo para quien supuestamente cometió el crimen, sino que para sus hijos también. Creo que este Dios se muestra desde un principio como la máxima expresión de la injusticia y el odio. Es realmente terrible. A la mujer le dijo: Multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre, y él te dominará. Ni media pizca de esfuerzo pusieron los escritores para que no se note que eran unos hombres horribles. Se ve que la primera orden de este Dios es que el hombre tiene que dominar a la mujer. Es un mandato divino. Al hombre le dijo:
por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Sepas que eres polvo y al polvo volverás. Lo primero que le dice Dios al hombre es que su primer error fue haber escuchado a su mujer. Genial. Y acá parece condenarlo a que algún día morirá y se convertirá en polvo. ¿Antes eran inmortales? Se podría inferir eso, pero no está claro. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser la madre de todo viviente. Enseguida Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió. Entonces Yahvé Dios dijo: Ahora el hombre es como uno de nosotros, pues se ha hecho juez de lo bueno y de lo malo. Que no vaya también a extender su mano y tomar del árbol de la vida, pues vivirá para siempre. Acá tenemos a Yahvé hablándole a otros dioses otra vez. De nuevo hay que remarcar que la religión no es monoteísta, ya que reconoce la existencia de otros dioses, por lo que es claramente enoteísta. Y no dejemos de notar lo último que dice Yahvé. Ahí sí queda claro que el hombre no era inmortal, porque no había comido del árbol de la vida, por lo que la condena de algún día morirás es solo un aviso de algo que este Dios no le había dicho antes. Este hombre siempre iba a morir algún día, solo que antes de esto parece que no lo sabía. Y así fue como Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la que había sido formado. Habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén y también un remolino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Para finalizar, el jardín tiene de guardias a unos ángeles y una tormenta parecida a la de la mancha roja de Júpiter o algo así. ¿Este sitio piensan que queda en algún lugar de la Tierra? ¿Por qué pondría guardias si no? Y eso es todo por hoy. ¿Quedaste tan indignado como yo con este Dios tan malvado e injusto? ¿Hay alguna forma de justificar sus acciones? ¿Quiénes serán los otros dioses de esta religión? Te leo en los comentarios. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.